Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno. Los que liberaste de la esclavitud del pecado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo: permite a tu servidor decir una palabra en presencia de su Señor. No se enfade mi Señor conmigo, pues eres como el faraón. Mi Señor interrogó a sus servidores: ¿tenéis padre o algún hermano? Y respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda a este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste a tus servidores: traédmelo para que lo conozcan. Si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verlo. Cuando subimos a casa de tu servidor, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi Señor. Y nuestro padre nos dijo: volved a comprar algunos alimentos. Le dijimos: no podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó: sabéis que mi mujer me dio 2 hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancáis también a este de mi lado y le sucede una desgracia, hundiréis de pena mis canas en el abismo. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó: salid todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió el llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos, perplejos,
se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos: acercaos a mí. Se acercaron y le repitió: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su salario. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella, y si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras súplicas, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre ayer y hoy hemos escuchado del libro del Génesis, en mi opinión, una de las historias más emocionantes, entrañables que hay en la Biblia, en la que vemos cómo se mezcla lo divino y lo humano, vemos cómo Dios actúa y nos enseña, digamos, a partir de los sentimientos y también incluso de las injusticias y etcétera que hacemos los humanos. Y vemos una historia, primero, de dureza, en la que los hermanos venden a uno de los hermanos porque le tenían envidia. Vemos la envidia, el daño que puede llegar a hacer, y en este caso les hace, casi le matan, pero al final venden a su hermano. Vemos cómo Dios cuida de José, él sigue adelante, aunque con muchas dificultades, pero llega a estar bien arriba en Egipto. Y después, cuando vuelven sus hermanos, como ayer vimos cómo les manda a buscar a Benjamín, y ellos estaban hablando, él les entendía, pero no quería hacer ver que les entendía, hablaba con traductor, y llega a conmoverse hasta las lágrimas, tiene que irse porque ve que están cambiando sus hermanos. Y al comprobar en la lectura de hoy que sus hermanos habían cambiado, vemos un perdón, una reconciliación, que es algo muy bonito. Vemos cómo la importancia que tiene para la paz la reconciliación, porque no puede haber paz sin reconciliación, y no puede haber reconciliación sin arrepentimiento y perdón. Esto nos vale para todas las cosas de la vida, pero especialmente vemos este ejemplo tan bonito y tan emocionante que aparece en el Génesis, y que para nosotros es un modelo. Digamos que Jesús nos ha pedido que nos amemos unos a otros, y dentro del amor es una de las partes esenciales el perdón, pero también el arrepentimiento.
que hace bien a todos y es súper necesaria para nuestra sociedad. En el Evangelio hemos escuchado, digamos, parecido que este domingo, como Jesús les manda a proclamar el reino de los cielos, a curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, arrojar demonios. Digamos que no todos los misioneros ni los cristianos, yo lo que no he hecho nunca ninguna de estas cosas, ni he curado enfermos, ni he arrojado demonios, nada de eso, pero digamos que podemos entender sobre todo, y yo por lo menos lo entendería así, nos pide que tratemos de hacer el bien allá donde estemos. A algunos de vez en cuando Dios les puede dar un don especial y lo tienen que utilizar para el bien, pero todos los cristianos, aunque no tengamos dones de resucitar muertos y de curar enfermos, sí que podemos ayudar a las personas. Por eso, por ejemplo, es muy bonito en tantos lugares de misión, sobre todo los misioneros que están en lugares pobres, las labores sociales, humanas, de promoción impresionantes que han llevado y que están llevando a lo largo del mundo, de todo el planeta. Cuánto bien hacen tantos misioneros. Incluso en lugares ricos siempre hay gente pobre de los que también se ocupan. Y luego la otra idea que aparece es que les dice no procuréis, no llevéis plata ni cobre, no llevéis 2 túnicas, no llevéis sandalias, no llevéis bastón, que yo tampoco lo entendería de una forma literal, no es que no podamos llevar sandalias, sino que entiendo que se refiere sobre todo a que no pongamos nuestra confianza en eso. No pensemos que porque tenemos plata o porque tenemos, grandes virtudes o grandes conocimientos, eso va a hacer que sea efectivo, sino que nuestra confianza tiene que estar en la gracia de Dios, que es la única que puede llevar adelante la vida de fe, la Iglesia, etc. Y ahí tenemos que poner nosotros nuestra esperanza, nuestra confianza. No es tanto que no vayamos con bastón ni nada de eso, sino que, entiendo yo, se refiere Jesús a que no pongamos nuestra confianza en lo material, cual no quiere decir que lo descuidemos de ninguna manera, pero nuestra real esperanza en la vida de fe tiene que estar siempre en Dios y en su fuerza. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir de una forma especial por la paz, para que la paz, la reconciliación, la reconstrucción en todos los lugares que hay conflictos, guerras, llegue cuanto antes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir de una forma especial también por nuestros difuntos y de una forma especial por los difuntos de la familia Iraizoz, para que Dios les tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su vida, para nuestro bien y de todos sus santos. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, ¿verdad, Señor, fuente de toda santidad? Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciando tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro, especialmente los difuntos de la familia Ineizut. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con el Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no nos permitas que quedes en casa, pero que no haga la maravilla nuestras palabras. una espiga dorada por el sur, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos cintura como Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos cintura como Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salud